Muy bien, bueno, buenos días a todos y comenzamos con nuestro mensaje. En esta mañana vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, Antiguo Testamento, después el libro de los Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Faltan algunas Biblias ahí? ¿Tienen Biblias todos? ¿A quién le falta una Biblia? Le prestamos. Si se animan ahí, hay Biblia. Esta lectura que vamos a tener hoy, me gustaría tener un poco más, quizás extensa que lo que quiero leer al principio, porque abarca el capítulo 28 y el capítulo 29. Ahora, si leo los dos capítulos va a ser quizás un poco largo, porque la verdad que está muy interesante lo que hay acá de historia y que nosotros podemos aprender algo en esta mañana. El tema que quiero tocar hoy en la mañana es el llamamiento a un servicio consagrado. Y quiero leerles un pasaje de acá de la palabra de Dios que habla cuando David, antes de morir, él estuvo, Primera Crónica, antes de morir él estuvo preparando todos los materiales, oro, plata, hierro, diferentes metales para la casa del Señor, para la casa de Dios. En esta lectura, capítulo 28 y 29, David presenta todo lo que estaba por ocurrir, pero él no puede hacer la casa de Dios, porque él era un hombre de guerra y Dios no le permitió a él edificar el primer templo que se iba a levantar en Israel. Pasado el tiempo, David comienza a juntar todos los bienes, todas las cosas, los tesoros, para que el hijo de Salomón pudiera edificar la casa del Señor. Y eso fue lo que hizo Salomón, que fue un hermoso templo, precioso, pero luego lamentablemente fue derribado. En el versículo 1 del capítulo 29 de Primera de Crónicas dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder,
la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar el poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y así sigue David hablando en esa oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Queremos que tú alumbres nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos, todos los sentidos que tenemos, Señor, para entender qué quiere decir tu palabra con este pasaje. ¿A qué aplicamos, Señor, a nuestra vida del día de hoy? Pedimos tu bendición, Señor, para que esto llegue a nuestra vida y a nuestros corazones para impactarnos, para poder entender cómo manejas tú las cosas, cómo las haces tú. Y te damos gracias, Señor, porque hemos visto a través de la Escritura que tú cómo alumbras nuestra mente, cómo alumbras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para guiarnos por el camino correcto. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. David había consagrado su vida al Señor, pero más que su vida, aquí entendemos que él había consagrado sus bienes al Señor, y él lo dice claro: no es mío el dinero, es tuyo, Señor, todo es tuyo, Dios. ¿Quién somos nosotros para poder hacerlo? ¿Quién somos nosotros para poder jactarnos de que algo nosotros estamos dando para el Señor? David había entendido que todo el mundo era de Dios, y es así. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos no nos pertenece, tan solo está prestado por el tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, porque todo es de Dios. Y aquí él está consagrando, y yo quiero hablar un poco sobre eso, y es importante lo que David hizo. Es un gran privilegio poder hacer cosas para el Señor. Yo creo que los ángeles del cielo se gozan por servir a Dios, tienen gozo en su corazón, y ese es su ministerio, de servir a Dios y de servir también a los hijos de Dios. ¿Por qué no deberíamos hacer lo mismo nosotros que estamos aquí en la tierra? David tenía un ferviente deseo de edificar una casa para el Señor. En el capítulo 28, él hace una exposición que mismo Dios le estaba tocando su corazón para hacerlo. David tenía una preocupación, porque hasta este tiempo estaba el tabernáculo de reunión, donde Moisés lo había elegido, y ahí él estaba en un lado del arca, en otro lado estaba entonces David quería hacer el conjunto de todo en Jerusalén. Pero no le fue permitido, ahí en el versículo 2 lo dice, que no le fue permitido. Él dice en el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, y larga toda una lista, ¿no? Pero él reconoce que Dios no le permitió estar edificando el templo porque él era un hombre de guerra. La guerra que David había hecho era de muy jovencito. Ustedes recuerdan que cuando es muy joven venció a Goliat, el gigante, y luego más adelante él salía a la guerra, vencía, mataba a mucha gente, tenía mucha sangre en sus manos, y Dios no quería un hombre así que edificara su templo. Entonces David lo que podía hacer sí era preparar materiales para que su hijo luego lo hiciera. Según un presupuesto o una idea, dice que recogió de oro 3.500 toneladas de oro, y 1.000.000 de talentos de plata significaba 35.000 toneladas de plata. En el capítulo 22, 14 dice más o menos eso. ¿Por qué debería disminuir el interés de David? David se había propuesto algo en su corazón. Él había vencido, tenía un gobierno muy grande, una nación muy grande, tenía mucha gente a su servicio. Había tenido
problemas, ¿no? Nosotros sabemos y reconocemos que David había tenido problemas con algunas personas, pero Dios lo había bendecido grandemente y él empezó a consagrarse y empezó también a separar, ¿no es cierto?, dinero, valores para edificar ese hermoso templo. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacer esfuerzos como los que hizo David. El esfuerzo de David era dedicar su tiempo y también sus bienes a las cosas de Dios. La obra era muy grande, pero Dios no le permitió hacerlo a él. La casa, dice, no era para el hombre, dice el versículo 1. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David tenía un concepto de lo que iba a ser la casa de Dios muy claro. Lamentablemente él no pudo disfrutarlo, no pudo verlo, porque él murió y después su hijo Salomón estuvo en el reino. Y todo el capítulo 28 y 29 es la sucesión, la herencia de que dejaba a su hijo sobre todas las responsabilidades del gobierno. David tenía una ansiedad por levantar ese templo. Tenía una meta clara en su vida. Y quiero llevarlos, como él lo estaba haciendo, los quiero llevar a este pensamiento sobre la consagración, sobre la dedicación. No olvidemos que Dios era tan grande como lo había manifestado en el desierto. Y la gloria no consiste en el carácter de la hermosa casa que se iba a levantar, porque la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él vive en vosotros y que sois de Dios? No era tan importante, o sea, David lo manifestaba que era importante levantar una casa para Dios, pero Dios no era tan pequeño como para quedarse en esa casa. Pero desde esa casa, desde ese templo, Dios iba a hablar al pueblo de Israel. Dios los iba a dirigir y por años lo hizo. No olvidemos que Dios es tan grande y Él no entraría dentro de esa casa. Él mismo lo dice. Él no vive en templo hecho de mano. Dios mismo lo manifiesta en su palabra. El Señor desea que nosotros tengamos una hermosa vida espiritual porque Él vive dentro de nuestros corazones. Pero vamos un poco a lo que estamos hablando de David. Porque esto dice, es una obra grande. Y de cierto fue una obra grande. ¿Saben que David hasta los planos le dejó a su hijo? Allí en el capítulo 28 lo manifiesta, ¿no? Hasta los planos le dejó. ¿Cómo iba a ser la división? ¿Cómo iba a ser el funcionamiento? Y David manifiesta que Dios se lo dio esa idea. David no se dirige a otros a llamarlos a que primero se consagren. Él está dando un ejemplo de liderazgo y es el primero en entregarse, es el primero en hacer. Si ustedes leyeron conmigo, se dieron cuenta que David está haciendo una narración de que él estaba poniendo la plata, el oro y todo lo que había juntado, todo lo que había recibido. En el versículo 2 dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa mi Dios oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, y hace una narración. ¿Quién lo juntó esto? ¿Quién lo preparó? Fue David. Él era el rey, él era el líder, era la persona que Dios había llamado para la consagración. Y lo que David no solamente había hecho esto en preparar para el templo, también él manifiesta lo que él tenía como bienes personales. O sea que Dios lo había bendecido tremendamente. El ejemplo era un ejemplo de conducta, era un ejemplo de liderazgo, era un ejemplo de todas las cosas, porque cuando llega al versículo 5, me gusta la última parte que dice la pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Primero David dice, yo le voy a dar todo esto para Dios. ¿Y quién quiere hacer una ofrenda? Y remarco, voluntaria. No estaba exigiendo nada de nadie, no le puso un precio, no le puso una contribución. Y varias veces, desde esta parte del versículo 5 al final, lo repitió
Voluntario quiere decir que lo hizo de corazón. Y cuando nosotros damos al Señor voluntariamente, sin presión de nada, es un gozo el poder hacerlo. Y cuando las familias empezaron a dar, ¿sí?, el ejemplo de lo que vemos allí en el versículo 6, los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios tantas cosas, y iban haciendo la narración. Y el versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Podríamos decir acá cosas materiales, pero yo quiero unificar entre nuestra vida personal y lo que puede ser nuestros bienes también. La consagración a Dios es un nivel más alto que ser un simple cristiano, un santo, un apartado para Dios, alguien que conoció a Cristo. Dice la palabra del Señor: porque de todo corazón lo habían ofrecido a Jehová, versículo 9, y cuando el corazón está perfectamente entregado a las demandas de la obra de Dios, las manos pronto vendrán llenas con ofrendas voluntarias. Y se necesita una acción de todo corazón para hacer un servicio voluntario al Señor. No es para todos. Yo entiendo que el Señor toca nuestros corazones. Yo entiendo que por la palabra de Dios hay gozo cuando nosotros damos al Señor. Y la palabra del Señor lo dice: Dios ama al dador alegre. Los dones eran diferentes en cuanto a su valor. Unos podían dar poquito, otros daban mucho, otros daban madera, otros podían dar hierro, otros podían dar oro, piedras preciosas, no importaba los valores de las cosas, sino importaba el corazón con que lo hacían. Era el momento de consagrar al Señor todas las cosas. Y no habrá ninguna carencia en la casa de Dios si los que están conectados con ella tuvieran este corazón perfecto para con el Señor. Y la característica principal de la gran mayoría de los cristianos es que solo piensa muchas veces en las cosas terrenales y no en las eternas. Algo que tenemos que entender: que estamos invirtiendo para la eternidad. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestra vida personal. Cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, entonces hay gozo en nuestros corazones. Ahora me quiero referir un poquito sobre la consagración. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esto? La consagración es algo final, es algo lo último de todo. En la Biblia nos habla sobre lo consagrado al Señor, que son cosas santas para Dios, y esto lo dice en el libro de Levítico. Y una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, yo no puedo retirarme cuando yo quiero. Una vez consagrada mi vida al Señor, debo hacerlo hasta el final de mi vida. Y Dios espera esa consagración, que sea una vez para siempre. ¿Y cuál es la importancia de una vida consagrada? El fundamento de la vida consagrada es el seguir a la persona de Cristo. ¿Cómo ha sido Cristo quien ha llamado que le siga? Como llamaba a los discípulos: sígueme, y los discípulos iban detrás del Señor. Cuando Él enseñaba, predicaba, y la gente le seguía, y no eran todos, eran algunos los que estaban cerca del Señor. El Señor Jesucristo es el norte de nuestra vida, es el que nos orienta en nuestra vida, es la que nos da sentido de vida a nosotros. La consagración de Dios es una necesidad. ¿Y qué significa la palabra consagrado? Significa que está dedicado, destinado y aplicado a algo. Cuando alguien dice que es consagrado en una persona, es lo que esa persona se dedica. En otras oportunidades les he predicado en qué estás invirtiendo tu vida, en qué estás gastando tu vida. Tenemos que entender nosotros que nuestra vida es la que tenemos y cómo la estamos utilizando. Varias veces, y hay hermanos acá que están cumpliendo años esta semana, hoy el cumpleaños de la hermana Andrea, ayer
le hicieron una tortita con frutillas, el que no vino se lo perdió, pero hoy es su cumpleaños. En esta semana tuvo la hermana Melissa, Edita, también cumpleaños, y David va a ser mañana. Y cuando pasan los años, lo primero que decimos que es, qué rápido pasa el tiempo. Cómo se va sumando los años, cómo vamos pasando el año. Parece mentira que ya estamos en octubre haciendo los planes para fin de año, cuando parece que recién arrancamos este año. Bueno, y así va pasando el tiempo. Es esta vida. La gran pregunta, ¿en qué estás consagrando tu vida? ¿A qué le estás dedicando tanto tiempo? Y es importante saber separar lo que es para Dios, lo que es el tiempo del Señor. Y no todos están consagrados a la obra del Señor. Pero sería importante que nosotros llamemos la consagración a nuestra vida para siempre. Para que una persona pueda ser un buen profesional, tiene que estar dedicado a su profesión. Una persona que tiene 2 o 3 trabajos, muchas veces corre para un lado, corre para el otro, y como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Si tienes muchas actividades o muchas cosas, no puedes dedicarte a todo. A algo le vas a fallar, porque no podemos todos dedicarnos a muchas actividades. Y es importante cuando nosotros dedicamos nuestra vida para Dios. Cuando dedicamos nuestra vida al Señor. Por eso las personas en la vida tienen elecciones, y como se dice, hay gente para todo. Algunos hacen una actividad, otros otras, unos se dedican a trabajar 100%, otros se dedican a la obra, otros se van eligiendo un poco para la familia, un poco para el trabajo, un poco para la iglesia. No podemos descuidar todos los puntos, pero tenemos que tener claridad en lo que queremos. Supuestamente lo que leímos en Crónica, David no estaba dedicado al templo porque no había templo. David no estaba dedicado a un servicio porque no era sacerdote. Pero él consagró sus bienes para que la próxima generación pudiera hacer el templo. Y lo que hizo David fue preparar el camino. Y un camino muy importante. Él tuvo el coraje y el llamado del Señor para poder hacer ese templo. Pero el Señor no se lo permitió a él. Pero él no se quedó de brazos cruzados, sino que fue preparando el camino para su hijo Salomón. Y así Salomón lo pudo hacer. Cada uno entiende el Evangelio como que es de verdad, y uno está dispuesto a hacer lo que sea, y propone en su corazón hacer lo que haya que hacer, porque le agrada recompensar o servir al Señor. Una vida de consagración. Yo acepté a Cristo en una edad de 7 años, pero consagré mi vida al Señor mucho más adelante, a los 15, 16 años. ¿Qué significaba esa consagración? Es que yo entregué mi corazón para que el Señor hiciera con él lo que sea. Trabajé mucho tiempo en trabajos seculares, siempre tuve trabajos seculares, casi siempre, y también tenía el pastorado. Pero entendía muchas veces que las dos cosas no las podía hacer bien. Algo fallaba, porque demasiado ocupado en las dos cosas. Ayer comentaba a Ricardo, ¿no?, todas las cosas que hacíamos, cómo corríamos de una iglesia a la otra. ¿Cómo hacíamos? Teníamos 2 obras, y las 2 obras, una no era yo el pastor, era mi padre. Pero trabajábamos como obreros de la iglesia. Y estábamos de la mañana temprano del domingo hasta la última hora del domingo en 3 reuniones, 2 obras, corriendo los domingos, los sábados para los jóvenes y las diferentes actividades, los miércoles. Pero también trabajamos. Pero teníamos que repartirnos en las dos cosas. Entiendo mucho esto porque lo he vivido durante muchos años de mi vida, que es muy difícil dedicarse a una sola cosa, porque tenemos que trabajar. Y después no podemos hacer muchas cosas en la iglesia, porque no tenemos tanto tiempo. Pero yo pienso algo, que cuando nosotros tenemos corazón para servir al Señor y consagrar nuestra vida al Señor, el Señor nos da oportunidades para que nosotros trabajemos en la obra. Nos va a dar oportunidades con el tiempo, el Señor nos va a ayudar a acomodarnos.
El apóstol Pablo compara nuestra salvación como una profesión, un arte que hay que aprender y vivirlo. Y es importante tener la mente clara qué es lo que queremos nosotros. ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor o vivir para nosotros solos? Puede discutir conmigo y decirme, pero pastor, yo tengo que trabajar y mi trabajo me consume. Bueno, ora al Señor. Prepara tu corazón para el Señor y dile lo que tienes en tu corazón. Si tú quieres consagrar tu vida al Señor, el Señor va a ir acomodando las cosas. Para que tú tengas ese tiempo, para que tú puedas dedicar ese tiempo y cuando tengas ese tiempo, hazlo. Porque le prometiste al Señor hacerlo. Yo le prometí al Señor cuando joven. Y ya casi 50 años que estoy en este ministerio. De una manera o de la otra, hoy puedo servir al Señor. El Evangelio, la palabra salvación, no es algo que nos cayó del cielo y nos golpeó. La salvación estuvo preparada durante muchos años, miles de años, para que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, para que Él viviera aquí en la tierra, para que muriera por nuestros pecados. Y hoy eso ya está completo. Todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. No tenemos que pagar la salvación, pero sí algo podemos hacer, y es consagrar nuestra vida al Señor. Una parte de la vida se gasta aprendiendo una profesión, y la otra parte de la vida se utiliza para lo que estudiamos, para lo que nos preparamos. Y así transcurre la vida. No tenemos descanso en ese aspecto. Y como esta es una profesión, tenemos que dedicarnos a ella y dedicarle el tiempo que sea necesario. ¿Es importante consagrar la vida al Señor? Claro que sí. No es dejar todo, no es abandonar la familia, no es abandonar el trabajo. No. Pero que el Señor esté primero para servirle a Él en todas las áreas. Entonces, ¿qué es la consagración? Es dedicarnos de por vida a algo que nos gusta, que anhelamos, que deseamos, con ese anhelo que tenía David para preparar el templo para Dios. No lo pudo lograr, pero sí hizo el camino para poder hacerlo. Hay cosas que capaz que no las logramos nosotros. Hay cosas que nosotros quizás no la completamos. El Señor le prometió a Abraham una gran nación, pero Abraham murió y solamente tenía un hijo, dos. Pero de hijos, sus hijos iban a ser incontables. Pero él no vio la promesa, pero dejó el camino preparado. Isaac lo mismo, Jacob lo mismo. Y así los hombres de Dios, Moisés, todo el tiempo que estuvo Moisés llevando al pueblo de Israel, preparándose para eso, y luego no puede entrar a la tierra prometida. Hay cosas que van a escaparse de nuestras manos y no la vamos a lograr. Pero lo importante es tener las metas claras, corazones dispuestos, mente dedicada, consagradas al Señor. Y si nosotros no lo logramos, que lo logre otro. Pero nosotros tenemos que preparar ese camino. Nosotros que estamos en el Evangelio deseamos nuestra salvación. Y nos importa nuestra salvación. Y no estaríamos en ninguna otra parte mejor que aquí en la casa de Dios. Por eso es importante que nosotros dediquemos nuestra vida al Señor. Para obtener la salvación no tenemos que trabajar ni consagrarnos, solamente es aceptarla. Es gratis. Y gracias a Dios que Él preparó eso. Y no importa lo que nosotros podemos hacer porque la salvación ya la tenemos. ¿Por qué entonces tenemos que hablar de una consagración? Consagrar nuestra vida al Señor es un paso más allá que la salvación. Y no todo la hace. Consagrar nuestra vida al Señor quiere decir que consagro mi familia al Señor. Consagro mi tiempo al Señor. Mis talentos al Señor. Mi mente al Señor. En la palabra del Señor dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Con más diligencia, con más cuidado, atendamos estas cosas. Nuestra salvación, si bien es gratuita, también tenemos que atenderla. No es que la vamos a perder, pero sí tenemos que atenderla.
Así que es como un agradecimiento al Señor, un amor que el Señor nos dio, nosotros le amamos a Él, y todo lo que tenemos, como dice David, es del Señor. Y Él nos prestó lo que tenemos. Así que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que dedicar al Señor. Cuando hay hermanos que van a buscar a otros hermanos en sus vehículos, eso es servir al Señor, consagrar su vida al Señor, es dedicarse. Pueden hacer otro tipo de tareas, pueden hacer otro tipo de cosas, y cuando lo hacen de corazón. Están consagrando su vida al Señor, sus bienes al Señor, su tiempo al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tiempo libre, pero hay que dedicarle tiempo a arreglar el templo, tiempo para hacer otro tipo de actividades, tiempo para ir a la feria, tiempo para evangelizar, tiempo para visitar hermanos? Y eso es dedicar nuestra vida al Señor. No tanto para nosotros, sino para los demás. Una vida de servicio. El Señor se consagró a la vida de servicio. Y gracias a esa consagración, nosotros recibimos la salvación. La gran pregunta, ¿a qué te estás consagrando tú? ¿Cuál es tu esfuerzo mayoritario? ¿A qué le estás poniendo más fuerzas? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Es algo productivo para Dios o es algo productivo para ti? Yo diría que tenemos que poner nuestras prioridades en primer lugar. Tenemos que poner nuestra mira en primer lugar. Los que amamos esta salvación, los que amamos al Señor, los que tenemos nuestras metas claras, rompemos con toda barrera porque primeramente está el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Qué gozo es servir al Señor, hermanos. Yo creo que en otro lugar no quisiera estar. Si me tocara en otro lugar de la obra, también. Y cada vez que nosotros tenemos oportunidades, cada vez que nosotros tenemos tiempo, tenemos que dedicarle al Señor. Este fin de semana próximo vamos a tener un evento muy importante, para mí principalmente. Mi padre fue pastor durante muchos años de su vida, desde los 26 años hasta los 91 que falleció, él fue pastor. Yo hace casi 40 años que me ordenaba el ministerio, 38 años, y esta semana va a ser mi hijo, tercera generación de pastores en la familia. Comentábamos con el hermano, el pastor de ahí, el pastor Archie, que es muy raro en el mundo, acá principalmente en Uruguay, que haya 3 generaciones de pastores, el abuelo, el padre y el hijo ahora. Y es un gozo. Para mí todavía no he visto la dimensión de lo que va a pasar. Allí está Pablo trabajando, estudiando, está con unos días libres, pero él está metido en los estudios y estamos conversando todos los días. Y realmente me da mucha satisfacción que él haya llegado hasta este punto, que próximamente, posiblemente el año que viene, ya esté tomando la iglesia como pastor oficial. Ya lo está haciendo, ya está pastoreando junto con el otro pastor, pero para mí es un gozo. Es una etapa plena, porque podríamos decir, predicamos a todo el mundo, y la familia del pastor es importante. Aunque él ya hace 17 años, 18 que no vive con nosotros, y tiene su familia, tiene su iglesia, tiene su trabajo, pero el Señor lo llevó a la consagración. Y ese llamado a la consagración no es para todos. Y cuando uno dimensiona lo que significa el llamado a la consagración, hay mucho para tratar, hay mucho para hablar, hay mucho para dedicar y hay mucho para dejar. Porque las prioridades cambian completamente. Debe ser uno de los oficios más difíciles, el pastorado. Y creo que él lo sabe, porque él vivió con nosotros viendo lo bueno y lo malo que era vivir en una familia pastoral. Y está dispuesto a arriesgarse. Y gracias a Dios tiene una buena mujer, una buena esposa, que lo apoya en todo. Y siempre está con él, ayudándole, apoyándola, como mi esposa me apoya a mí, desde que nosotros los dos pasamos a ser ordenados, ¿no?, al ministerio, los dos. En aquel día que estaban los pastores, la llamaron a mi esposa también y a ella también,
le impusieron las manos, también ella es mi compañera, ¿no? Hace tantos años, y así el Señor nos bendijo. 45 años estamos casados, 38 años que estoy en el ministerio como ordenado al ministerio. Y si me das a elegir, ¿qué te podría decir? Yo no elegiría otra cosa. No hay para mí más gozo de servir al Señor. La prioridad en mi vida es esta. Lo demás es anexo. Necesito trabajar, trabajo. Necesito hacer otras tareas, las hago. Pero la principal tarea de mi vida es la consagración, que aquel día, no me puedo olvidar aquel día que yo consagré mi vida al Señor. Inmediatamente de la consagración me mandaron a estudiar. Vaya ahora al instituto. Yo ya quería predicar. Imagínense, quería salir de ahí y ser un misionero, un siervo. No, usted tiene que prepararse para el ministerio. Y ahí estuvimos estudiando tantos años y preparándonos para que el día que el Señor nos llame, y el Señor lo hizo. No fue inmediato, fueron casi 8 o 9 años después que tomamos una obra y el Señor nos permitió hacerlo. Hermanos, el camino del Señor es precioso, pero tú tienes que sentarte en el vagón del tren. Tú tienes que decir al Señor, sí, aquí estoy yo. El Señor le decía a Isaías, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y dije yo, dijo Isaías, envíame a mí. Y el Señor lo envió a él. ¿Tú estás dispuesto a consagrar tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? Sé que hay momentos muy difíciles en la vida que nosotros tenemos que trabajar, porque si no trabajamos no comemos. Y la Biblia dice que el creyente tiene que trabajar y que el creyente tiene que mantener su hogar y tiene que proveer para su familia. Pero también entiendo que la consagración tiene que ir acompañada de nuestra meta en nuestra vida. Y un día que estemos consagrados no podemos retirarnos de ahí. No podemos renunciar a cargos, pero no podemos renunciar a servir al Señor. Y el Señor nos va a ir acomodando a donde Él quiere que estemos. Y va a buscar el lugar donde nosotros tenemos que servirle. Y yo, para mí, el Señor nos fue llevando a través de diferentes lugares para llegar hoy acá. No sé qué tiene el Señor de aquí para adelante, pero sé que en cada lugar donde el Señor me llama tengo que hacerlo porque es su voluntad. Ya llamaron los pastores de Colonia y ya esperando que yo vaya a predicar el domingo a 2 lugares. Bueno, no sé si lo voy a hacer. Bueno, estamos grabando acá. Espero que nos escuchen. Pero ya están buscando que prediquen en diferentes congregaciones. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi meta en la vida? Es servir al Señor. No importa dónde, ni cómo, abajo, arriba, escondido o a la vista, el servir al Señor es todo para mí. Ojalá que tú entiendas lo que significa la consagración al Señor. Entiendas qué significa. Cuando empecé el mensaje hablaba de David y de dinero y de oro. Lo que es nuestro es del Señor. Y cuando hablo de consagración es todo. Todo está consagrado al Señor. Y eso lo tenemos que dedicar al Señor. Tu casa, tu auto, tu dinero, tu trabajo, tu tiempo, todo es dedicarle al Señor. Te hago una recomendación. Pon a Dios primero en tu lugar de vida. La prioridad es amar y servir a Dios. Y como dice la palabra del Señor, lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Y es una palabra con promesa. Es una palabra que tiene la promesa. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a bendecir. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a bendecir. Ahora, si nosotros buscamos cosas mundanas y vivir para nosotros solos, sin amar al Señor, seremos cristianos comunes. No tenemos consagración. Consagra tu vida al Señor. Entrega tus pensamientos, tu tiempo, tu dinero al Señor. Y vas a ver que el Señor te va a bendecir de 1000 maneras para que tú seas su sierva o su siervo o acompañes a otros siervos que están en el ministerio para servirle en el lugar que Dios tiene preparado para ti. Amén. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te amo en esta mañana. Gracias, te amo por esta consagración hermosa
que vemos en David. Y sabemos, Señor, de que nosotros hemos pasado esa circunstancia o ese hecho en diferentes maneras, pero antes de irnos de este mundo queremos dejar, Señor, nuestra semilla plantada y el camino preparado para los más jóvenes, para que sigan, Señor, en la obra, para que puedan, Señor, encontrar la consagración, para que den su tiempo, sus pensamientos a Dios. No lo hagan para el hombre, sino que lo hagan para Dios. Dios a cada uno de los que está aquí, que en sus pensamientos dirá, primero tengo que arreglar algo para primero y luego consagrarme. No, primero la consagración, primero el saber, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy dispuesto para que sea tu sierva o tu siervo. Mándame a donde tú quieras, en la obra que tú quieras que yo haga. Y rogamos, Señor, de que sea así, de esta forma. Queremos sentir, Señor, que hay hombres y mujeres que dejan todo para seguirte. Queremos sentir que hay hombres y mujeres que están dispuestos a ir a cualquier parte del mundo y hacer cualquier sacrificio para servirte a ti. Porque tienen su corazón agradecido. Y yo estoy agradecido contigo, Señor. Yo no tengo tiempo, ni palabra, ni cómo recompensar lo que tú has hecho conmigo. Primeramente la salvación y luego la vida cristiana. Y no quisiera estar en otro lugar, sino en el lugar que tú quieres que yo esté. Bendice esta congregación, Señor. Bendice a estos hombres y a estas mujeres para que pongan la prioridad en ti, para que pongan sus ojos en ti, para que su tiempo, su dinero, su pensamiento sean tuyos. Y que todo lo que hagan, lo hagan tratando de agradarte a ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.